Ayer me llamó la atención lo que ocurrió en el coloquio de IDEA. Estuvo presente allí Patricia Bullrich, ¿no? Y cuando Patricia Bullrich termina su alocución, recibe una verdadera ovación. Hubo allí una disputa también porque en otro lugar estaba Milei y otros empresarios salieron corriendo a ver a Milei. Y estaban muchos de los presentes allí como una especie de Disney, ¿no? La tenían a Patricia Bullrich, la tenían a Milei. No le daban las manos para aplaudir, porque no podían creer lo que escuchaban, ¿no? Eh, Antiguamente, los candidatos en campaña trataban de agradar al pueblo. Se los criticaba, se los decía demagogos, pero tenían que contar con el favor del pueblo para poder ser ungidos en la función pública, como presidente, como legislador, como senador, como lo que sea. Algunos eran creíbles, otros no eran creíbles, pero el sujeto al que las políticas tenían que beneficiar eran a los trabajadores, a las trabajadoras, a los humildes, a los comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios. Y legítimamente estos candidatos trataban de seducir a esos sectores. ¿Cómo? Bueno, proponiéndoles beneficios, calidad de vida, futuro. No era habitual ver políticos o políticas que en realidad el sujeto al que quisieran representar fueran a los empresarios, a las grandes fortunas, a los beneficiados del sistema. Eso no pasaba, no ocurría. ¿Por qué? Porque era impolítico, era impopular. No había un candidato que dijera, y yo voy a bajar los impuestos a los ricos porque quiero que sean más ricos, porque creo que se está castigando al capital y porque creo que hay que liberar las fuerzas de la riqueza para que... No existía. Ese discurso era un discurso de minorías, un discurso reservado para ámbitos cerrados, un discurso que tenían partidos de derecha que eran derechas no significativas electoralmente. Claro, todo eso forma parte del pasado. En este nuevo tiempo, al menos dos de los tres candidatos con chances o posibilidades reales de ser presidente en la Argentina tienen como objetivo generar políticas que sean favorables a las corporaciones, a los CEOs, a los millonarios. Es raro, ¿no? Qué época rara, qué época rara. Creo que tenemos ahí este momento, después de decir una sarta de falacias, de falsedades, entre otras, Patricia Bullrich dijo que, miren lo que dijo, denunció a Massa porque Massa tendría en mente una ley para impedir los despidos. Entonces dijo que eso era anticapitalista y era contra las empresas. Y después de decir esto pasó eso. Y estamos dispuestos a hablar con todos. Lo único que no vamos a negociar es el cambio. Gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo me anoto acá en un costadito, ¿no? Fíjate quién te aplaude y vamos a saber qué cosas defendés, ¿no? Uno tiene que tener muy claro el aplauso de quien busca. Y lo que vimos fue una suerte de ovación, gente de pie, ¿no? Como si fuera, no sé, María Callas, cantando. La gente se levanta y aplaude porque, claro, es monumental, ¿no? Uno se levanta en el teatro y aplaude así cuando había algo que sucedió que es sublime.
que no nos reconcilia con la idea de que hay algo sublime, bueno, si no, no se para, ¿no? Los aplausos miden esas cosas, ¿no? Y acá hubo una verdadera ovación para cerrar un discurso de carácter clasista, a ver si se entiende, clasista, pero no en los términos históricos. Cuando uno iba a leer antes libros de historia y se mencionaba el carácter clasista de tal o cual cosa, generalmente se hablaba de sindicatos, de posturas, de movimientos políticos emancipatorios. Ahora hay que utilizar el término clasista para hablar de esta derecha, que es una derecha clasista, cuando no racista, cuando no xenófoba y cuando no también terrorífica, como el hijo de Bussi, el candidato de Milei en Tucumán. Y se metió con los ciegos, con los sordos y fundamentalmente con las diversidades y con aquellos que con libertad deciden el modo en el que quieren vivir. Porque estos son libertarios, se sabe, ¿no? De la boca para afuera. Pero quiero decir, hay algo allí en el aplauso y en la ovación, donde se juega el grado de aceptación de una obra de teatro, de una performance o de un discurso. Hoy tenemos una derecha y una ultraderecha empoderadísimas, hablando abiertamente a los que consideran que son los beneficiarios de sus políticas o deben ser los beneficiarios de sus políticas. Y son estos empresarios. ¿Quiénes son estos empresarios? Bueno, muchos de los que están ahí son los que no aceptan en las negociaciones con el gobierno el congelamiento de precios, por ejemplo. Son los que cuando el dólar blue se mueve un poquito, ellos aumentan ese poquito y un poquito más, porque con eso incrementa su rentabilidad. Son los mismos que una vez que tienen una rentabilidad ya superlativa, como no saben qué hacer con esos pesos, trasladan esos pesos al dólar. Por lo tanto, el dólar vuelve a subir. Como el dólar vuelve a subir, también suben los precios de vuelta. Y como subieron los precios de vuelta, vuelven a tener más pesos. Y esos pesos los vuelven a comprar en dólares. Esos son los empresarios que aplauden a Patricia Bullrich. Los que quieren estar desatados de manos para poder hacer lo que se les antoje con la economía. El problema con la economía es que si hacemos o aceptamos que ellos hagan lo que se les antoja, hay un montón de perjudicados, son millones los perjudicados. Porque hasta ahora estos grupos han tenido la posibilidad de imponer sus políticas, imponer un sistema impositivo que es regresivo, donde se le cobra a la mayoría, se casa en el zoológico, pero guay que vos quieras aumentar bienes personales, retenciones, porque ahí sí arde Troya. Tenemos un gobierno que está, por estos mismos grupos empresarios, acosado de modo constante. De modo constante. Mirá que te hago una corrida cambiaria. Mirá que te hago una corrida cambiaria y te caes. Mirá que te hago una corrida cambiaria y vas a caerte como una media, pero sobre todo vas a tener que dar explicaciones y probablemente también te meta preso. Y si no te meto preso yo, quizá alguno por ahí, capaz que te cerraja un tiro en la cabeza. Eso puede pasar. Esa es la Argentina de hoy, donde hay abusos empresarios, abusos de posición dominante. Porque siempre lo digo, el oligopolio y el monopolio son anticapitalistas, muchachos. Nosotros tenemos empresarios anticapitalistas en la Argentina. Son empresarios que ganan por el abuso. ¿Qué quiero decir? Son empresarios que incrementan su rentabilidad abusándose de la mayoría de la sociedad. ¿Son todos? Miren, yo creo que la palabra todos tiene una enorme injusticia en su interior. Pero también es cierto que los que se pronuncian contra estas cosas dentro del ámbito empresario son pocos. De todos modos, yo no pido que un empresario piense en otra cosa o piense en otra cosa que no sea incrementar su renta. Me parece lógico. Tiene que ser así. El hacer negocios es una mirada sobre lo que se hace con la riqueza que generan los trabajadores y las trabajadoras. La organización del trabajo, la organización de la producción, se hace con un afán, que es un afán de lucro. Ahora, me parece que por encima de ese afán de lucro tiene que haber
alguien que organice el bien común. Y ese es el Estado. Ese es el Estado. Tiene que haber Estado para que no haya abuso. Tiene que haber regulación para que no haya desigualdad. Y hay que cuidarse mucho de los aplausos empresarios, porque los presidentes que son demasiado aplaudidos por los empresarios son los que provocan lágrimas en las casas de los trabajadores y de las trabajadoras. Son los que provocan lágrimas en las casas de otros pequeños y medianos, sí, en este caso empresarios, que son los que tienen que cerrar, bajar sus persianas, porque las economías abiertas, donde se importa absolutamente todo, se vuelven tan chiquitas que no necesitan empresarios nacionales. Entonces, digamos todo, ¿no? Bueno, le mostré esta ovación que recibe Patricia Bullrich por decir las cosas que los empresarios quieren escuchar. Ahora yo les quiero presentar algo que también pasó. Y es un presidente que le habla a los trabajadores. En este caso, Sergio Massa. A ver. Es un paso fundamental para empezar a reparar los errores, las lastimaduras que tiene nuestra economía y que tiene el sistema de distribución de ingresos en la Argentina. Yo sé que muchos de ustedes hace mucho tiempo pelean como trabajadores y trabajadoras para terminar con la injusticia que es que le cobren impuestos por trabajar. Y quiero que hoy se grabe en un número, lo guarden para siempre: 27.725. Es la ley que termina con el impuesto a la ganancia y los trabajadores argentinos. Uno elige a quien quiere representar, ¿no? Entonces uno quiere gobernar para minorías o quiere gobernar para mayorías. Perdón, porque me corrijo, dije el presidente, es el candidato a presidente. Massa todavía no es presidente. Está aspirando a ello. Pero está aspirando a ello desde un lugar que es la convocatoria de las mayorías populares. Acá está claro el planteo. Como también está claro en el planteo de Patricia Bullrich. Ahora, lo que estamos en presencia de dos modelos. En el caso de la derecha, con una oferta bifronte, ¿no? ¿Milei o Bullrich? ¿Bullrich o Milei? Una interna a cielo abierto del macrismo. Por el otro lado, Sergio Massa en soledad. En soledad. Tomando una agenda de los trabajadores. Tomando la agenda también de las pequeñas y medianas empresas. Y poniéndole el cascabel al gato. ¿Por qué? Tengo otro video. Mostrame el otro video en el que habla de los evasores. Dale. ¿Sabés qué es el Tribunal Fiscal vos? Contame. Muchas grandes empresas, ¿sabes lo que hacen? En lugar de pagarle a la AFIP, apelan lo que la AFIP determine y se van a una cosa que se llama Tribunal Fiscal, donde las deudas de las grandes empresas duermen años y años, y se van devaluando. Las patean. ¿Conoces a alguien del Tribunal Fiscal vos? No. Yo tampoco. Ni un nombre te puedo dar. Son señores que definen si el Estado recauda o no 5.000 millones de dólares que están durmiendo ahí. 5.000 millones de dólares, no de pesos, durmiendo ahí. ¿Y qué harías ahí? No, yo creo que hay que cambiar la legislación y darle plazo. Primero pagá y después quejate. Sería bueno que algún día se muestre cómo esos señores licúan deuda con el Estado para no pagar impuestos. Y después los ves en los foros, coloquios o encuentros hablando de la importancia del orden fiscal y decís, me pedís orden fiscal y haces todo para no pagar. Por eso en la Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos. 40% de la economía en negro y 5.000 palos verdes en el Tribunal Fiscal y se llenan la boca hablando de equilibrio. Está difícil que lo aplaudan a Massa en el coloquio de ideas con estas ideas, ¿no? Le tomo la palabra. Le tomo la palabra. Yo creo lo mismo. Yo creo que en la Argentina los que evaden y los que fugan tienen que pagar. Porque son conductas penalmente reprochables. Pero aparte son conductas que desalientan a los que quieren trabajar, a los que quieren producir. Desalientan
a los que de verdad se levantan todos los días a construir este país que se llama Argentina. Y me parece que Massa en este sentido, casi con ese tono en el que le baja ese medio tono, que le baja la presión a las cosas, ¿no? Logra sintetizar cuál es el origen de la mala calidad de vida de los habitantes que tiene este país. Por supuesto, el aplauso que él está buscando es un aplauso de mayorías, porque necesita esas mayorías para ganar. Bienvenido sea a restaurar la lógica elemental a una campaña electoral. Yo quiero un país donde los presidentes sean aplaudidos por la gente de trabajo, por los humildes, por los trabajadores. No quiero un país donde los presidentes le hablen exclusivamente a los millonarios que se defienden solos, que pueden defenderse solos, o a los empresarios que abusan de los precios, o a los empresarios que abusan de su posición en la sociedad, para hacer de una Argentina que debiera ser rica y repartida más igualmente, un país con tantos, pero tantos problemas. Fue un empresario el que nos endeudó a 100 años, fue un empresario el que aceptó un crédito impagable, fue un empresario que nos metió, entre otras cosas, en un endeudamiento feroz que lo único que hace es generar todavía más inflación. Y fue un empresario el que nos puso de rodilla nuevamente ante el colonialismo del Fondo Monetario Internacional. ¿Son todos así? No lo sé. Pero sí tengo presente que esos 4 años de macrismo pusieron a la Argentina en una situación de extrema debilidad. Y esa extrema debilidad tiene que ver también con la debilidad de los sectores populares. Hay que tener planes, proyectos para devolverles la fortaleza a esos sectores que son lo que construyen cotidianamente el país con el que se sueña. Porque también el otro día le escuché más algo muy interesante. Y yo veo las negociaciones con la camiseta de Argentina puesta. Ahora, patria en abstracto, a muchos se lo escuchamos, ¿no? Hay tipos que consideran que la patria es cantar las canciones patrias. Hay tipos que consideran que la patria es pararse en un lugar y mirar la bandera y verla flamear. La patria, desde el comienzo, desde los albores, es un conjunto de ideas. Y fundamentalmente es un pueblo que lucha por esas ideas. Al resto se lo estudia en geografía. Un país unido por la radio.